Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy quería comenzar una serie de videos de ChatGPT acerca de lo que ChatGPT puede ayudarnos dentro del área de educación o para nuestras actividades comunes o cotidianas. Ok, sin perder tiempo te voy a explicar rápidamente cómo poder utilizar ChatGPT si eres un docente de inglés o eres un estudiante, cómo lo puedes utilizar para tus clases, tanto para practicar como para enseñar. Te voy a mostrar tres ejemplos súper rápido. Le voy a pedir que me haga un diálogo muy básico de dos personas desconocidas en una estación de tren. Y como podemos ver, nos está creando un diálogo sencillo, muy básico, pero que puede ayudarnos, pues, ¿no? Ahora le vamos a pedir que nos haga la corrección del siguiente texto, donde hay un par de errores muy básicos. Vamos a ver si es capaz de detectar los errores y corregirlos. Ok, y acaba de hacer un cambio en el tiempo aquí y en la forma como se dirige a la persona. Si no tenemos muy claro de cuál es la corrección o el cambio que hizo, le puedo preguntar y como podemos ver me está diciendo cuáles han sido las correcciones. Y finalmente le voy a pedir que me prepare 3 ejercicios para practicar Phrasal Verbs. Hacemos un clic y como podemos ver nos comienza a crear los ejercicios, lo cual me parece increíble, súper chévere. Así que puedes crear ejercicios, pruebas, exámenes personalizados y pues o tú mismo practicar tus clases de inglés. Recordar que ChatGPT no es perfecto, siempre hay que revisar todo antes de darlo por sentado. Ok, esto era lo que te quería contar en este video, espero que te haya parecido interesante y vamos a seguir haciendo algunos otros videos sobre la inteligencia artificial. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.